terminábamos llenos de gis en las manos, ¿sí? Poco a poco fue cambiando la tecnología. Entonces, llegó un momento en que una escuela privada, allá en Monterrey, en la que trabajé, empezábamos con la parte tecnológica, empezábamos a transmitir conocimiento vía páginas web, vía colaboración. Eso fue, estoy hablando de hace bastantes años, ¿verdad? Pero después de haber terminado mi periodo de dar clases como maestro, ya fue cuando me cambié a la parte tecnológica. Quise estudiar una maestría en telecomunicaciones o en sistemas electrónicos para telecomunicaciones, y desde entonces estoy trabajando en esa área, en las telecomunicaciones. Bueno, para no quitarles más tiempo, vamos a hablar de las tecnologías que tiene Huawei, pero antes déjenme hacer un comentario porque es, digamos, como para empezar los debates de la siguiente mesa. Veo alguna resistencia al cambio de los panelistas y de los comentarios que se han hecho a la tecnología. Eso sería un buen punto de por qué sí o por qué no, ¿verdad? ¿Por qué sí? Bueno, déjenme les platico una experiencia que tuve en lo personal. Yo estudié, cuando era estudiante, allá por los 80s, cuando era estudiante de la licenciatura en física. Como físicos, nos gusta mucho la ciencia, las matemáticas, agarrar una hoja de papel y empezar a escribir números todos, y ecuaciones, etcétera, etcétera. En aquella época, las universidades estaban implementando, bueno, al menos en la que estuve, estaban implementando la parte de comunicaciones. De hecho, no había ni Windows. ¿Se acuerdan? Se imaginan trabajar ahorita sin Windows, ¿verdad? Es casi imposible. Entonces, en aquellas épocas había resistencia al cambio de maestros, como de alumnos, para los cambios tecnológicos. Tuve una materia que se llamaba física experimental. Física experimental consistía en hacer, obviamente, experimentos mediante luz, tomar mediciones de algún experimento. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue utilizar un sistema de programación que ya casi no se usa, se llama Fortran, para hacer, mediante ecuaciones diferenciales, hacer una simulación de un experimento físico. Es decir, usamos lo que ya conocíamos, lo tradicional, y empezamos a usar lo que es la parte tecnológica, hacer una simulación, ¿sí? Usamos la tecnología ahora sí que para ahorrarnos, por ejemplo, en este caso, ahorrarnos equipos de medición, trabajo de campo, etc., y sacamos un resultado de un experimento teórico, pero sin haber gastado nada, ¿sí? No sé si me expliqué. A lo que voy es, uno de mis trabajos en la actualidad es vender tecnología, ¿verdad? Debido a lo que vi en momentos anteriores o en horas anteriores, es como que hay algo de resistencia. Bueno, lo que estoy tratando de hacer es venderles el por qué se utiliza la tecnología, obviamente, porque se requiere. ¿Todos se acuerdan cuando las computadoras eran monocromáticas? A mí me tocó usar computadoras monocromáticas, los disquetes pequeños que no guardaban información. Teníamos que hacer nuestros propios programas computacionales para poder trabajar en ellos, o para poder trabajar en proyectos. Entonces, a lo largo de estos últimos 30 años, la educación y toda nuestra vida ha cambiado desde lo más básico que teníamos hasta lo que tenemos en la actualidad, que son, por ejemplo, dispositivos móviles, aplicaciones que se reusan, cosas en la nube, etc. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, todos los niños, los adolescentes, como se comentó en los paneles anteriores, nacen ya con la tecnología. Ya ellos, cuando uno les platica sobre que antes las computadoras eran monocromáticas, no saben lo que es, no saben lo que era un chat de Unix, no saben lo que era, no sé, un disquete. Incluso
como se comentó también en paneles anteriores, no saben lo que es un disco de acetato, de la agujita, ¿verdad? Entonces, es el tema que quiero platicar ahorita, que tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Huawei, les platico, es una empresa que tiene 20 años en la industria de telecomunicaciones. Primero empezamos aquí en México vendiéndole tecnología de lo que es, se podría decir que el transporte a los diversos proveedores de servicio. Dice Telmex, Alstra, Avantel, Axtel, los que conocen. Ahorita lo que estamos haciendo es dándonos a conocer al mercado empresarial, que son universidades, industrias retail, transportación, etc. De hecho, nosotros tenemos contacto ya con gobierno, con finanzas, incluso con educación, con los cuales hemos estado trabajando durante varios tiempo para hacer proyectos. Y Huawei lo que hace es vender equipos de telecomunicaciones, pero lo más importante es vender soluciones. Porque, por ejemplo, un cliente puede tener ya una infraestructura instalada en su universidad, por ejemplo, en este caso, y a lo mejor parte de esa infraestructura se puede reutilizar y de así se ahorran costos, se ahorran gastos, más bien dicho. ¿Sí? Entonces, por un lado vendemos, será como fuerte, ¿verdad? Por un lado vendemos tecnología, equipos electrónicos, pero por el otro lado también vendemos soluciones, que es, digamos, que es parte de mi trabajo, vender soluciones hacia los diversos clientes, que pueden ser muy pequeñas o muy caras. Ahora, desde el punto de vista de la educación, Huawei tiene una solución que se llama eEducation, que contiene muchos módulos. Es como un Blackboard que se utilizaba antes. Es como un Blackboard que se platicó hace rato, y diversos tipos de tecnología. Entonces, en ese sentido, lo que hemos estado detectando como necesidades como Huawei para poder ofrecer esas soluciones hacia las diversas universidades o escuelas, es más, desde primarias hasta universidades, es algunos puntos como los que aparecen ahí, de que, por ejemplo, proveer un ambiente de educación que promueva las habilidades del siglo XXI. Es parte de lo que comentaba hace rato. Ahora los jóvenes y los niños ya crecen con tecnologías, con todo tipo de tecnologías. De hecho, desde que tienes un hijo que tiene 6, 7 años, ya le está pidiendo un celular, un smartphone, para poder platicar con sus amiguitos. Y juega con el Nintendo, etcétera, etcétera. O sea, ya nacen con la tecnología, se crecen con la tecnología. Entregue el más alto nivel de desempeño a los estudiantes. Eso relacionado a que los estudiantes van a tener información accesible en todo momento, con cualquier dispositivo, las 24 horas del día. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un alumno después de una clase la puede ver en el sistema que se colocaría ahí en la escuela para poder trabajar. Podría ver esa clase que se grabó, o podría ver los archivos, o podría ver la documentación que se utilizó en la escuela. Enriquecer a maestros con desarrollo profesional y entrenamiento. Una de las soluciones que tenemos es la de telepresencia, que es el nombre de esta conferencia. Ahí, más al ratito, lo voy a platicar de qué se trata. Es muy interesante porque evita que los maestros se estén moviendo a capacitarse a diversas ciudades. Sabemos que es bonito cambiar de ciudad para ir a conocer, etcétera, y ir con viáticos, pero también muchas veces el tiempo de una sociedad en la que vivimos es más importante que andar moviéndose de ciudad. Es decir, es mejor tener una capacitación en sitio y terminarla, en vez de ir a viajar, gastar dinero y perder ese tiempo que se requiere para ir. Porque muchas veces en ciudades como esta tenemos, si el tiempo nos da, un trabajo y como 2 a 4 horas de transporte, ¿verdad? Entonces, casi no tenemos tiempo.
asegurar una comunicación eficiente y consistente, bueno, por obvias razones, pues, estamos en comunicación al instante. Si cualquier medio nos podemos comunicar, ya sea un celular, una laptop, una computadora, la comunicación es instantánea, hasta mensajes de celular, SMS. Y proveer un ambiente de trabajo educativo seguro y productivo. Obviamente podemos trabajar en colaboración. Una persona puede estar en su casa porque se enfermó, pero puede, por la misma razón, estar en clases, aunque esté en su casa. Otro está de viajes, de vacaciones, pero se tiene que conectar con sus compañeros para hacer la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguro por los sistemas de seguridad que hay en los diversos tipos de redes. Ahora, esta primera me gustó mucho porque habla sobre cómo fue o cómo se ha ido modificando la educación a lo largo del tiempo. Digo, hace años, al inicio del 1900 y todo eso, utilizaban mucho los libros. Eran medios impresos. Había revistas, había folletos, había pancartas, todo era tangible, era impreso. Por los 80s, no es cierto, antes, por los 90s, perdón, antes de los 80s se daban cursos por correspondencias. Todos recuerdo cuando yo estaba joven, que estaba en la secundaria y quería estudiar algo porque no sabía qué estudiar, qué carrera estudiar, que me buscaba las revistas y veía curso de correspondencia por correspondencia de, no sé, de carpintería, ¿sí? Después, por los 80s, se empezaron a dar cursos en radio y en televisión. Por ejemplo, a lo mejor no a todos nos tocó, pero yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho pintar cuando estaba chavo, y en aquellas épocas había un programa que se llamaba el de los arbolitos felices, el de Bob Ross, ¿se acuerdan? O más antes estaba el de bueno, no sé cómo era aquí en México, pero en Monterrey había un curso para las señoras de cocina con Teresita y todo eso, y les enseñaban a cocinar, ¿sí? Pero esa era la educación en una dirección nada más. Posteriormente, por los 90s, salieron los medios digitales. Había CDs para educación y bueno, ahí no había exámenes. Después salió, por ejemplo, por los medios, la época de la comunicación vía web. Ya nos podíamos conectar a una página web, podíamos intercambiar archivos, podíamos incluso hasta hacer tipo de chat, ¿no? Pero faltaba más interacción, por ejemplo, ver la cara de las personas, ¿sí? Que eso es la parte más nueva, donde viene ya la educación después de los 2010, donde ya podemos interactuar más directo con las personas que nos están dando clases. Por ejemplo, esa gráfica que ya habían visto, ahí habla sobre las tendencias en tecnologías emergentes. Sí, obviamente ya se platicó hace rato que la primera parte de la gráfica, que es esta, es cuando todos quieren tener esa tecnología. Que hablando por ejemplo de celulares, todos quieren tener un iPad, un iPhone, etc. Luego viene la parte de máximas expectativas. Posteriormente viene la parte donde ya viene la distribución de tecnología. Y luego donde se empieza a estabilizar, y luego al último ya, cuando ya empieza a haber temas incluso no sé, de versión 2, versión 3 de las diversas tecnologías. Si se fijan ustedes, ya aparecen cosas como la tableta ya para una PC ya es más o menos estable, ¿sí? En cambio vienen otros, por ejemplo, aquí está lo de los libros de texto, que cuando se empezaron los libros de texto electrónicos, pues se esperaban mucho de ellos, pero ya van ahorita en la parte de decadencia. Algún día se van a estabilizar y ya van a ser más estables. Eso es lo que significa esa gráfica. Sí, eso es lo que significa esa gráfica más o menos. La tendencia es tener algún tipo de contenido multimedia,
el siguiente punto, el siguiente nivel de lo que hemos observado nosotros como Huawei en la parte de educación a nivel mundial es que el siguiente punto es aprender en cualquier lugar, a cualquier hora, con cualquier dispositivo. ¿Sí? Esa es la tendencia que hemos visto a lo largo de todo el mundo. Y finalmente, mantener las cosas en la nube. En la mañana, bien temprano, se dio una conferencia en la cual creo que se llamaba Alejandro, no le gustaba nada de este tipo de cosas. Bueno, esa fue la impresión que me dio. Yo lo quise entender como que es, no hay que, como decimos en Monterrey, no echar toda la carne al asador, sino simplemente ir viendo cómo vamos de una tecnología hacia la otra. Y como les comenté hace un momento, esa es parte de una de las soluciones que tenemos en Huawei. No ver nada más el puro equipo, sino ver cómo le ayudamos al cliente a moverse de una tecnología a otra tecnología, con sus recursos que tiene y poco a poco con inversiones no tan grandes. ¿Sí? ¿Qué más? Educación competitiva y colaboración. Vamos a ver ahora si hay una solución para la educación. Aquí, uno de los puntos que habíamos visto es la educación por cualquier medio, por cualquier dispositivo y a cualquier hora. Entonces, de las soluciones que tiene Huawei son una plataforma de aprendizaje con contenido y interacción, presencia. Tenemos plataformas para salones virtuales o salones reales. Incluso hasta tenemos soluciones de seguridad para campus. Por ejemplo, hay algunos campus que están muy grandes y se requiere algo de seguridad para estar monitoreando qué está sucediendo dentro de un campus. Digo, ahora sí que como dueño de una universidad no me gustaría que mis estudiantes estuvieran drogando o haciendo cosas dentro de la universidad, ¿no? Pues para ello tenemos soluciones también de videovigilancia y tenemos soluciones para biblioteca digital. Obviamente estas son la parte de aplicativos o soluciones a nivel alto. Luego vendría la parte de infraestructura. Muchas universidades ya tienen su infraestructura, pero a lo mejor se requiere algún cambio, que eso es lo que tendría que evaluar. Y luego viene la parte de las terminales, que sería acceso hacia estas plataformas, ahora sí que mediante cualquier dispositivo y en cualquier lugar y con cualquier horario. ¿Sí? Nuestra herramienta tiene un LMS, un contenido compartido e incluso puede agregar redes sociales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, no sé, se puede integrar Facebook, Twitter, cualquier otro tipo de herramienta. ¿Sí? Aquí viene una presentación de más o menos cuál sería una página y lo que contiene. Por ejemplo, tiene lo que es tiene lo que es la categoría, los cursos destacados, los cursos que lleva el alumno, el boletín informativo de actividades, cursos más populares, últimos cursos en vivo, su lista de amigos para las redes sociales, últimos cursos platicados y sitios populares. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Por ejemplo, algunas de las características destacadas es de que se puede colocar en la nube. Todas esas aplicaciones o aplicativos se pueden colocar en la nube. La nube, como se había comentado más temprano, fue una tendencia tecnológica de los fabricantes y de los proveedores de servicio de abaratar los costos para sus clientes con tal de ganar más mercado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros que somos ingenieros o que estamos en una ingeniería nos gusta tener los equipos a un ladito del escritorio y de ahí configurarlos, conectarlos y pasar toda la información. Eso cuesta mucho. ¿Por qué? Porque se están ocupando espacios dentro de las instituciones, que en este caso estamos hablando de educación. Se están utilizando energía, se está utilizando licencias que si, por ejemplo,
requerimos 5 licencias, pero el bloque mínimo de licencias es de 10, estamos desperdiciando 5 licencias, y así. Entonces muchos proyectos no se ganaban desde el punto de vista del proveedor de servicios, porque el cliente le salía muy caro comprar esa tecnología. Entonces, las soluciones basadas en la nube se refieren a ese tema, a abaratar costos, a compartir recursos. Por ejemplo, las 5 licencias que les comentaba hace rato, se le van a vender a un cliente, pero quedan 5 para vendérselas a otros 5 clientes si es posible. ¿Sí? Entonces eso es lo que se refiere lo que es la plataforma de la nube para las soluciones de Huawei de educación. Tiene motores de búsqueda inteligente de información, porque se supone que toda la información que se guarda en una nube pueden ser exámenes, pueden ser documentos, pueden ser PDFs, pueden ser hasta videos, requiere de una búsqueda, lo cual nuestra solución tiene una búsqueda inteligente. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, ingeniería industrial, enter, y empieza a buscar todo lo referente a ingeniería industrial en esa aplicación. La administración es simple, se puede compartir información con redes sociales y soporta dispositivos móviles. Bueno, esto se los voy a brincar, son algunas características de los cursos electrónicos que pueden ser en cualquier medio. Tienen algunas herramientas como auditoría, carga, edición, es aprendizaje bajo demanda, etcétera, etcétera. Esto es el chorro. Si quieren, déjenme les paso a una plataforma de clases electrónicas. Ahí, en ese caso, en ese ejemplo que estamos viendo, es algo más integral, una solución más integral. ¿Por qué? Porque tenemos la parte de la clase en un salón, tenemos la parte de la misma clase en un salón remoto, tenemos que alguien está tomando la clase con una tableta, en otro lugar están tomando clases con un laptop, y en un salón un poco más tradicional, ayudados por una pantalla de televisión, un display, también se está tomando la misma clase del salón número 1, ¿sí? Y en una sala de telepresencia están viendo también la misma clase. A lo que voy es, utilizando diversos medios, utilizando tecnologías como internet, se está tomando una clase en diversos lugares con diversos dispositivos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es de esta parte que es muy interesante. Por ejemplo, se hablaba hace rato de que a lo mejor es algo impersonal llevar clases o tener clases vía otros dispositivos que no sea frente a frente. ¿Por qué? Porque pues se puede perder la atención, se puede distraer el alumno, etc. Hay otros medios, por ejemplo, una de las soluciones que tenemos nosotros es poner salones con telepresencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un salón con un pizarrón y pues una pantalla, ¿no? Donde se puede compartir lo que habíamos visto en esta parte, que es dar clases y que haya mucha interacción en diversos salones o en diversos lugares geográficos. Lo mejor de esto es de que nuestra solución en esta parte, que es algo que es muy impactante económicamente hablando de los proyectos, es estos enlaces de internet o estos enlaces de telecomunicaciones. Nuestra solución no es muy cara en ese aspecto, es decir, usa poco ancho de banda porque tiene ciertos protocolos internos que reducen ese ancho de banda, ¿sí? Entonces, aquí se fijan ustedes, esta sería una solución de telepresencia. ¿En qué consiste? Consiste en unas pantallas que están hacia el frente de uno y del otro lado la mitad, es como si fuera una mitad de una mesa. De un lado están las pantallas y del otro lado están las personas. Entonces vamos a platicar con alguien del otro lado, que sería a lo mejor en Monterrey y unos aquí en México, se están viendo frente a frente.
Esta solución es muy interesante porque tiene un diseño profesional en audio y en video, de tal manera que si yo, por ejemplo, estoy hablando con él y él está en Monterrey, él está viendo que lo estoy mirando a los ojos y me está escuchando como si yo estuviera presente, ¿sí? Ese sería, ¿cómo se dice? Sería una solución de telepresencia, ¿sí? Que eso sería muy útil para cuando se requiere ver o tener presencia casi frente a frente sin tener que cambiar de lugar, ¿sí? Ese es un diseño así genérico de un salón de clases donde se colocarían las diversas pantallas y los diversos speakers y los lugares para poder tomar clases y presenciar, ¿no? Esta sería como se ve una sala de telepresencia y que pues, puede interactuar así directamente con los que hace rato. Se puede ver a la persona como si estuviera ahí entrando. Si tienen la oportunidad, aquí tenemos uno en México, en las oficinas de Huawei. Bueno, en realidad hay dos, una oficina que se llama Esmeralda y una que se llama oficina que se llama Carso, y ahí tenemos la solución de telepresencia. Si tienen la oportunidad de irla a ver, sería muy bueno para que vean esta solución de telepresencia. Esto sería un ejemplo de una tableta del uso de una tableta con los diversos medios, biblioteca digital y, bueno, modelo de plataforma de education. No sé si hasta aquí quedó claro que es muy factible el uso de las diversas tecnologías que se pueden aplicar a los diversos salones de clases. Básicamente se aplica en todos los niveles, desde primaria. Por ejemplo, si tenemos un enlace satelital y estamos en un pueblito de 100 habitantes y las personas de ahí es difícil que se muevan a una ciudad grande para tomar clases de primaria o de secundaria, con un enlace satelital de baja calidad o de bajo ancho de banda, más bien dicho, se puede colocar una computadora ahí y darles clases de manera remota utilizando una solución de este tipo, ¿sí? Y así abarcamos la mayor cantidad de cobertura, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, comentarios. Casos de Huawei en educación, por ejemplo, tenemos este caso de educación en China. Esta empresa Huawei tiene muchas soluciones en el lado asiático, o sea, en China y en los alrededores. Al principio les comenté que esta empresa tiene 20 años aquí en México, pero tiene un año apenas en la parte empresarial, ¿sí? Pero ya tenemos la suficiente experiencia en todos alrededor del mundo para saber este tipo de soluciones. ¿Por qué comento esto? Porque van a ver muchos ejemplos de otros países, ¿sí? No tanto ejemplos de aquí en México. Aquí en México ahorita ya tenemos soluciones en proceso de instalación de seguridad. Ya saben cómo está ahorita el país un poco seguro. Entonces es lo que más está pidiendo los clientes para satisfacer sus necesidades de seguridad, ¿no? Entonces, este ejemplo, se colocaron 68 redes académicas, ¿qué dicen? De conferencia, de e-conference, colocando todas sus pantallas y todo eso, y un sistema de cursos para 68 redes académicas. Los beneficios es de que se mejoró la calidad de enseñanza significativamente en todas estas escuelas y universidades del este de China. Esta es la universidad abierta, es otro ejemplo de la universidad. Aquí es una universidad que no tiene instalaciones físicamente y se hicieron aplicaciones en las cuales se tienen, por ejemplo, se hicieron este tipo de cosas: una ceremonia de apertura en línea, selección de cursos en línea, cursos en vivo en modo de tiempo real, instrucción en línea, preguntas y respuestas interactivas, ceremonia de graduación a distancia también, etcétera. Todos es, digamos así, que virtual. Y otro ejemplo que tenemos es
Es el de eEducation en Sudán. Aquí tenemos 7 corporaciones, 30 ramas estatales y del ministro y 42 universidades conectadas entre ellos mediante una solución de eEducation. Ahí se explica la interacción entre las universidades y las empresas, ¿sí? Y hay algún medio de comunicación entre ellos para los cuales hubo algún tipo de conectividad. Y se metió biblioteca electrónica para 42 universidades. Otro ejemplo, perdón, le cambié muy rápido. ¿Me puedo cambiar? No, pues no sé cambiar. Otro ejemplo es educación en Madagascar. En este caso es muy interesante porque aparte de la parte de eEducation se metieron, ahora sí que sistemas de infraestructura. Es decir, se colocó fibra óptica, se colocaron roteadores, se colocaron switches, se colocó toda la infraestructura. Si recordamos, puso un diagrama en el cual venían las terminales, la infraestructura y luego los aplicativos. Bueno, esa fue la parte que se colocó aquí, se colocó toda la infraestructura y aparte se colocaron todos los tipos de aplicaciones para 75 salones, multimedia de 6 universidades, un centro de datos nacional y video unificado y comunicación por voz, además de clase a distancia en vivo y cursos electrónicos, ¿sí? Y creo que ya es la última, sí, es la última. Hasta aquí, bueno, la idea era venderles que la tecnología es buena para la educación y para muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? No sé si tengan